Hola, soy Rubén Márquez y en el anterior video vimos que las fuentes de derecho son aquellas que producen normas jurídicas. Ahora desarrollaremos a lo que llamamos de manera general la fuente más importante del derecho en el sistema jurídico, del civil law, la legislación, es decir, el derecho positivo. La legislación como fuente de derecho viene a ser entendida como la manifestación de voluntad del Estado en el ejercicio de su función normativa. Dicha función debe cumplir con el procedimiento formal preestablecido. Así, las personas que legislan no tienen facultades para manifestar un poder arbitrario que exceda sus funciones, tanto por competencia como por vulneración a derechos fundamentales, de jerarquía normativa, del procedimiento de creación de las normas o la propia Constitución. De esta manera, atrás quedó la idea de que el poder legislativo sea el primer poder del Estado, porque no tiene facultades absolutas para legislar. No nos encontramos en un estado legal de derecho o simple estado de derecho, como se conocía, sino en un estado constitucional de derecho, donde deben respetarse los derechos fundamentales, donde la Constitución es norma imperativa. Ahora bien, es muy común saber que el poder del Estado se divide en tres: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, que no nos engañen estos nombres para atribuir facultades exclusivas, es decir, no porque el poder legislativo se llame legislativo, quiere decir que sea el único poder del Estado que legisle. Si bien es cierto, el poder legislativo, es decir, el Congreso, tiene la potestad de crear leyes, el órgano que crea más normas es el Ejecutivo, a través de, a través de todos los ministerios. Para entender mejor la organización de normas provenientes de la función normativa del Estado, veamos el esquema clásico de la teoría de Hans Kelsen, a través de la conocida pirámide de Kelsen, para el ordenamiento normativo del Gobierno Nacional del Perú. En la cúspide de la pirámide, como norma principal del ordenamiento jurídico interno, está la Constitución Política del Perú, la cual dispone en su parte dogmática todos los derechos fundamentales y en su parte orgánica la organización del Estado peruano. Por debajo de ella, como fuente formal por excelencia, tenemos a la ley, que es el acto que emana del Congreso, es decir, del Poder Legislativo, a través de un preestablecido procedimiento. Sobre ello existen leyes ordinarias, las cuales son de carácter general, y las leyes orgánicas, las cuales regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado, que son previstas en la Constitución, así como también las otras materias cuya regulación por ley orgánica está establecida en la propia Constitución. Sobre la jerarquía entre estas leyes, es decir, la ley ordinaria y la ley orgánica, no hay consenso doctrinario. Por un lado, se dice que la Constitución no hace distinción alguna sobre la jerarquía de estos tipos de leyes, por ende tienen la misma jerarquía. Mientras que por otro lado se dice que las leyes orgánicas, al regular a las entidades del Estado y otras materias previstas en la Constitución, además que es la misma Constitución quien les da ese poder, y como la Constitución tiene una jerarquía mayor que la ley, entonces la ley orgánica estaría por sobre la ley ordinaria. Este argumento me parece que tiene mayor peso argumentativo si se tiene en cuenta el bloque de constitucionalidad, que me gustaría desarrollar en una próxima serie de videos dedicada exclusivamente al derecho constitucional. Por lo tanto, como una subdivisión de estas leyes, pondremos a las leyes orgánicas por sobre las leyes ordinarias. Asimismo, hay disposiciones de igual jerarquía a las leyes ordinarias, es decir, que tienen el rango de ley. Estas más bien no son producidas por el Congreso, sino por el Poder Ejecutivo, y son las siguientes. Primeramente, tenemos a los decretos legislativos. Esta facultad del Poder Ejecutivo tiene que ser delegada por el Congreso. Es decir, el Congreso emite una ley autoritativa mediante la cual faculta al Poder Ejecutivo para que pueda emitir decretos legislativos con rango de ley sobre materias específicas y en un plazo determinado. Por ejemplo, mediante una ley el Congreso delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica, y es en virtud de esas facultades delegadas que el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Legislativo 1272 a efectos de optimizar la regulación de los principios del procedimiento administrativo. Y ese decreto legislativo, como todos los decretos legislativos, tiene rango de ley. En segundo lugar, tenemos a los decretos leyes, que también son emitidos por el Poder Ejecutivo, pero esta vez en épocas de anormalidad constitucional. Con ello quiero decir que son normas dictadas en gobiernos de facto, donde la constitucionalidad se ha quebrado a causa de un golpe de Estado. En el Perú tuvimos la emisión de decretos leyes en el gobierno militar de 1968 hasta 1980 y en 1992 desde abril hasta diciembre.
Pese a que para algunas personas estas normas deberían ser inválidas o por lo menos ser ratificadas por el gobierno siguiente, se ha determinado que deberán estar con vigencia irrestricta sin necesidad de ratificación expresa, hasta que puedan ser derogadas o modificadas por otras normas con rango de ley, ello para preservar la seguridad jurídica. Y por último, los decretos de urgencia, que también tienen rango de ley. A través de ellos, el Ejecutivo dicta medidas extraordinarias en materia económica y financiera. Como su nombre lo señala, son emitidas para resolver una situación de urgencia o emergencia. Por tanto, se obvia del procedimiento formal de creación de una norma con rango de ley. Asimismo, su naturaleza es temporal. Por ejemplo, a raíz de los problemas vividos en el Perú por ocasión del fenómeno del Niño, se emitió un decreto de urgencia para la atención de la población damnificada. Ahora, por debajo de todas estas normas con rango de ley, tenemos a las normas reglamentarias, que son actos emitidos por el Poder Ejecutivo en cumplimiento de su función normativa. Pues como hemos dicho, no solo el Poder Legislativo tiene función normativa. En términos generales, mediante las normas reglamentarias se reglamentan las normas con rango de ley. Al respecto, no debemos confundir el reglamento con los decretos y resoluciones. Los decretos y las resoluciones pueden contener reglamentos en ejercicio de la función normativa del Poder Ejecutivo, pero también pueden contener actos de administración en ejercicio de su función administrativa. Son los reglamentos los que forman parte del ordenamiento normativo y de los que hablamos ahora. Realmente este ordenamiento es el más complejo, vasto y podría decirse irónicamente desordenado. En la parte superior tenemos al Decreto Supremo, norma de mayor jerarquía que dicta el Poder Ejecutivo autónomamente, firmada por el Presidente de la República y al menos uno de sus ministros. Por debajo, la Resolución Suprema, fijada por uno o más ministros de Estado y visada por el Presidente de la República. Más abajo, la Resolución Ministerial, firmada por uno o más de un ministro de Estado. Debajo de ella tenemos a la Resolución Directoral, Resolución Subdirectoral, aprobadas por el funcionario público respectivo, ya sea director superior, director general, etc. Como vemos, la jerarquía de este subsistema se basa en el poder jerarquizado de los funcionarios que emiten dichas normas. A mayor poder, más jerarquía normativa. Aunque también se puede entender contrariamente. A mayor jerarquía normativa, mayor poder. Quisiera diagramar otro esquema del ordenamiento normativo distinto a la pirámide de Kelsen, de creación propia, que considero ilustra no solo que existe un rango de jerarquización, sino que las normas de mayor jerarquía sientan bases para la creación de las normas de jerarquía inferior. Así, considero entender al ordenamiento normativo como una pared de ladrillos, construida sobre una base, la cual es la Constitución, que en palabras de Francisco Dalaguer Callejón actúa como parámetro de validez del resto de las normas. Los cimientos serían los derechos humanos y tratados internacionales al respecto. Así, sobre esta estructura fundamental, los cimientos de derechos humanos y la base de la Constitución, se colocan los ladrillos que son la legislación, sino que la legislación que tiene mayor jerarquía se coloca más abajo para que dé soporte a las que se sitúan sobre ellas. Es por ello que una norma de menor jerarquía que contravenga una de mayor no podrá ser situada dentro del ordenamiento jurídico porque no encajaría. La idea central es que para colocar un ladrillo, es decir, una norma, debe haber una base que sirva de sustento y soporte. Así las normas con rango de ley solo podrán colocarse por sobre la Constitución, pues si no, bajo efectos de la gravedad, caerán en el abismo de la inconstitucionalidad. Sobre estos ladrillos, que son normas legales, se colocan las normas reglamentarias, las mismas que solo podrán colocarse por sobre los márgenes dispuestos de la ley, si no serían ilegales y puede que también inconstitucionales. Como ejemplo del cumplimiento del soporte normativo, tenemos que el artículo 21 de la Constitución Política del Perú dispone de manera general la protección estatal de bienes culturales. Sobre la base de ello, se creó la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, que dispone reglas más específicas, por ejemplo, normas que regulan las concesiones de obras a efectos de proteger los bienes culturales. Y sobre dicha ley, a través de un decreto supremo, se aprobó el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, mediante el cual regula con mayor especificidad cómo deberán realizarse los proyectos de evaluación arqueológicas para dichas concesiones de obras públicas o privadas.
por lo que vemos una construcción que sobre la base de la Constitución y sin transgredirla se sienta la Ley de Protección del Patrimonio Cultural. Y sobre esta, y sin transgredirla, está el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas que reglamenta más específicamente la materia. Incluso sobre el reglamento pueden emitirse directivas a través de resoluciones sectorales u otras normas reglamentarias que norman con mayor especificidad. Es que se justifica que el Poder Ejecutivo, a través de los ministerios, tenga el poder de reglamentar las normas con rango de ley dadas por el Congreso, porque los ministerios tienen mayor conocimiento del sector, son especializados. Cada cual reglamenta las leyes de su sector, en el ejemplo dado sobre cultura. Pero es importante tener en cuenta que dicha reglamentación deberá estar comprendida dentro de los márgenes permitidos por la ley. Es decir, que el ladrillo se coloque sobre otro ladrillo. No se pueden colocar ladrillos al aire. Así como no se puede crear normas que carezcan de soporte normativo. Es así que toda norma que vaya en contra de la base, la Constitución, los cimientos, derechos humanos o los ladrillos que están debajo, normas de mayor jerarquía, deberá ser apartada del sistema normativo. Todo lo que he explicado hasta ahora es sobre las normas emitidas sobre el gobierno nacional. Ahora veamos el gobierno regional. La Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales señala que el Consejo Regional dicta ordenanzas regionales que norman asuntos de carácter general, la organización y la administración del gobierno regional, así como también reglamentan materias de su competencia. Y la Presidencia Regional dicta normas a través de decretos regionales. Se le podría asimilar al Congreso como Consejo Regional y al Presidente de la República como el Presidente Regional, ello porque son órganos legislativo y ejecutivo respectivamente, encargados de promover el desarrollo y la economía de su región. Y por último, los gobiernos locales. Cada gobierno local está conformado por el Consejo Municipal, que aprueba ordenanzas municipales, y el alcalde, que emite decretos de alcaldía. Al igual que el gobierno regional, los primeros son órganos legislativos, y el alcalde ejerce funciones ejecutivas. Mediante los decretos de alcaldía se reglamentan y aplican las ordenanzas municipales. Es preciso saber que las ordenanzas municipales y regionales tienen rango de ley dentro de su competencia territorial, pero ello no significa que se creen autarquías, pues los gobiernos locales deberán situarse y deberán actuar conforme a lo dispuesto por el gobierno nacional. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, que es una entidad de carácter nacional, puede inaplicar barreras burocráticas establecidas por gobiernos locales a través de las ordenanzas municipales, por ser contrarias a las leyes del ámbito nacional.